Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta ocasión vengo a enseñarles o a mostrarles cómo instalar Notion en su distribución Linux. Es un poco fácil, de hecho, y no hay mucho que hacer. Lo único que vengo a mostrarles es eso y nada más, pues. Lo primero que tenemos que hacer no es ir a la página oficial de Notion. Como podemos ver, aquí tenemos las opciones de descarga y no tenemos opciones de, de Linux, por lo que tenemos que irnos a Snapcraft o a la tienda de Snap. La tienda de Snap aceptamos nuestras políticas y todo, y la tienda de Snap tiene un cliente, entonces escribimos Notion y nos va a aparecer justo esto. Tenemos una versión y no es la versión oficial, pero es exactamente la que necesitamos. No tenemos que instalar más nada, solamente el paquete de Snap. Ponemos install, copiamos, en esta ocasión dice sudo snap install notion snap, C, C, y abrimos una terminal, lo pegamos, ponemos nuestra contraseña y se está descargando. Eso es lo que tenemos aquí. Cuando vamos a ver ahorita, si queremos, nos vamos a todas las aplicaciones o donde las tenemos aquí en Office, en Notion, Snap. Justo aquí. La podemos abrir. Solo esperamos que abrir ahora. Está abriendo la pantalla y podemos entrar con un correo, por ejemplo mi correo. Y tenemos aquí ya nuestra Snap instalado en nuestra aplicación de Notion. Podemos exactamente configurarla como querramos, como cuando como la tengamos igual que en Windows, y es la manera más fácil de instalarla. Aunque en esta versión de Ubuntu, que es la de KDE, que vendría siendo Ubuntu, nosotros tenemos en la tienda de aplicaciones, tenemos igual la paquetería de Snap instalada por defecto. Entonces escribimos Notion y esta sería nuestra otra opción y nos aparecería aquí. Es una manera mucho más fácil de instalarla. Eso es lo que le venía a decir. Por lo demás no hay problema. Supongo
supongo yo que ya sabrían cómo instalar la paquetería de Snapchat. Si no, les voy a mostrar ahorita de cómo instalar la paquetería Snap. Entonces ponemos aquí Snap Store, perdón. La abrimos aquí y podemos instalar la paquetería desde instalar, por ejemplo, vámonos a tutoriales. ¿Dónde está documentación? Y nos aparece el install Snap y lo podemos poner en KDE, Ubuntu o la versión que queramos. Entonces en este caso utilizaría Ubuntu y podemos decir que ya está instalada, pero estas son las que ya están, estas son las distribuciones, perdón, de que ya que están preinstaladas. Son las distribuciones que, estas son las distribuciones y ok, busquémoslos de la manera más fácil. Vámonos a instalar Spotify y vamos a la parte inferior y ponemos install Snap documentación. O no es aquí, sorry. Y nos vamos a decir que estamos en Ubuntu y nos aparece para instalar o activar la paquetería Snap. Entonces lo que tenemos que hacer es sudo apt update, que sería la manera de actualizar dentro de la terminal, control C. En este caso pegamos, actualizamos. Ahora nos dice que podemos instalar la paquetería o el portal. Entonces la copiamos, nos vamos a la terminal y pegamos nuevamente y nos dice que ya está instalada en mi caso. Eso sería aquí. Entonces si yo quiero instalar Spotify ya desde la paquetería Snap, sería control C, justo donde me dice el comando de sudo snap install Spotify. Nos vamos a la terminal, lo pegamos, que sería Shift Control V, y ahí estamos instalando nuevamente. Esperamos a que se instale nuestro paquete de Snap, que en este caso sería Spotify, y esperemos a que termine la descarga. Es súper rápido, súper sencillo. No tenemos que estar buscando e instalando clientes aparte de Notion o de cualquier otra paquetería. Con la tienda de Snap prácticamente estamos resueltos. Esto sería para principiantes como nosotros, que estamos dentro de Linux y necesitamos por lo menos una paquetería que nos facilite la vida. Ahorita se está configurando. Vamos a esperar a que se termine la instalación y luego les enseñaré cómo se actualiza la paquetería de Snap o las aplicaciones instaladas por Snap mediante la terminal. Eso sería lo que les mostraré en estos momentos. Esperemos. Mira, nos aparece aquí justamente que ya está instalada Spotify. Podemos buscarlo en la aplicación, en aplicaciones de multimedia, y tenemos Spotify ya instalado. Podemos abrirlo y nos aparece aquí. ¿Cómo podemos actualizar la paquetería sin la tienda de aplicaciones, que sería Snap Help? Y nos dice, en este caso nos dice básico, pin info install remove list, y tenemos en more, refresh, reverb, switch, disable, enable, create. Lo que nosotros necesitaremos para poder actualizar la lista, por ejemplo, si queremos actualizar todo lo que tenemos instalado, sería snap refresh, refresh. Me pediría mi contraseña.
y dice que todo está update. Entonces, si nosotros queremos ver que está instalado, sería list, snap, list, y nos dice todo lo que tenemos instalado. Sería Node, Notion Snap, aquí. Tendríamos Spotify, las versiones y el canal que está utilizando. Y ya, fácil y sencillo. No tendríamos ningún problema con esto. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Cualquier consulta y cualquier duda, manténganse en contacto y está en la caja de descripción o en la caja de comentarios por cualquier comentario. Bye. Nos vemos.